Infraestructuras del transporte para Europa. El nuevo puente sobre el Danubio entre Bulgaria y Rumanía. En 2006, seleccionada por el Ministerio de Transportes del Gobierno de Bulgaria en una licitación internacional, FCC Construcción se adjudicó el diseño y la construcción del puente sobre el Danubio 2, así como sus accesos, incluyendo 2 estaciones ferroviarias para pasajeros y mercancías. Estas obras han sido cofinanciadas por fondos europeos de cohesión y por el propio Estado búlgaro. El puente une las localidades de Vidin, Bulgaria, y Calafat, Rumanía, pero su verdadera importancia va mucho más allá, pues enlaza el corredor paneuropeo de transporte por carretera y ferrocarril que va de Alemania a Turquía, además de ser el segundo puente sobre el Danubio en los más de 650 kilómetros de frontera entre Rumanía y Bulgaria. El contrato se firmó en marzo de 2007, comenzando los trabajos en noviembre de 2008 y terminando las obras a finales de 2012. En la orilla búlgara confluyen la autovía de 4 carriles y la vía del tren, viniendo esta desde un nivel superior. Uniéndose en el puente para cruzar a Rumanía, la carretera se abre para dejar en el centro al ferrocarril y pasar ambos a la misma cota, primero sobre una parte no navegable del río y después sobre el canal navegable. El puente tiene 1.791 metros de longitud y un tablero único, no simétrico, con 2 calzadas exteriores de 4 carriles que suman 15 metros, una plataforma ferroviaria central de 6 metros, 2 vías para el tráfico peatonal y una para bicicletas, lo que hace un total de 31,35 metros de anchura. La autovía tiene una velocidad de diseño de 100 km por hora, con una pendiente máxima del 4%. Para el ferrocarril, sin embargo, la velocidad es de 160 km por hora y su pendiente máxima del 1,25%. El puente se divide en 3 partes diferenciadas. Puente de acceso ferroviario. Tiene una longitud total de 772 metros, que se descomponen en un vano de 32 metros, 13 vanos de 40 metros y 220 metros de transición entre la estructura ferroviaria y la del puente sobre el canal no navegable del río. Construido in situ mediante cimbra cuajada, se trata de un tablero de hormigón postesado con una sección transversal en forma de pi y una anchura de tablero de 8,6 metros, con un canto constante fuera de la zona de transición de 1,89 metros. El tablero se sustenta en 13 pilas dobles, cuyos fustes son pilas pilote circulares de hormigón armado de 2 metros de diámetro. La longitud de los pilotes oscila entre 35 y 61 metros. Puente sobre el Danubio en su parte no navegable. Con una longitud de 646 metros, su tablero está formado por un cajón central a base de dovelas prefabricadas de hormigón de 2,15 metros de longitud, 4,5 metros de canto y 10,9 metros de ancho, y unas alas exteriores apoyadas sobre jabalcones dispuestos cada 4,3 metros. Montadas en cada pila por el sistema de voladizos sucesivos, interiormente llevan un pretensado longitudinal que las engarza, discurriendo por las losas superior e inferior. Los vanos tienen una longitud de 80 metros, excepto el primero, que es de 52 metros. Apoya en 8 pilas de hormigón, de sección en cajón, y altura variable hasta 20 metros, cimentadas en encepados piramidales de 15 por 15 por 4 metros y 6 o 7 pilotes de 2 metros de diámetro con longitudes entre 55 y 72 metros. Puente sobre el Danubio en el canal navegable. Tiene una longitud de 745 metros, repartidos en 3 vanos centrales de 180 y 2 laterales de 124 y 115 metros respectivamente. Posee 4 pilas pilono de hormigón de altura variable entre 39 y 45 metros, cimentadas en encepados piramidales de 15 por 40 por 6 metros, que apoyan en 24 pilotes de 2 metros de diámetro y longitudes entre 61,5 y 80 metros. El tablero es igual que el del tramo no navegable, montado también en cada pila por voladizos sucesivos, pero desde el río y con dovelas mucho más grandes y pesadas.
4,18 metros de longitud y 250 toneladas de peso. Además del pretensado longitudinal interior, debido a la mayor longitud de sus vanos, necesita un pretensado extradosado que parte de las losas superiores de las dovelas y se ancla a la pareja de pilonos de 22 metros de altura de cada pila. Las pilas poseen dos puntales longitudinales que, partiendo del encepado con una inclinación sobre la horizontal de unos 55 grados, sujetan el tablero empotrándose en él y mejorando el comportamiento de los tirantes del extradosado. Para la protección contra impactos de buques, cada pila tiene instaladas 38 piezas de hormigón prefabricadas de entre 85 y 135 toneladas de peso, unidas a la pila mediante un pretensado y entre sí con zunchos de hormigón armado ejecutados in situ. Para la ejecución de las obras, tanto del puente como de los accesos, FCC construyó un parque de maquinaria y equipos 3 kilómetros aguas abajo del puente, con una superficie total de 22 hectáreas. En él se disponía, entre otras cosas, de 5 líneas de fabricación de dovelas con la infraestructura necesaria para la elaboración, distribución y puesta en obra del hormigón, curado al vapor, parque de ferralla, manipulación y acopio de los elementos fabricados. También había 2 líneas de prefabricación de defensas para los encepados de las pilas del canal navegable. Un carro elefante de 250 toneladas de capacidad, otras líneas de prefabricación secundarias para vigas, pilotes, puntales de las dovelas, etc. Una grúa torre, 2 plantas de hormigonado con sistema de calentamiento y refrigeración del agua, una planta de aglomerado, naves cubiertas de almacenamiento, una central de vapor y otra de aire comprimido, 2 plantas de machaqueo de áridos, 15 hectáreas de superficie para acopios y un puerto de carga con acceso al río, provisto de una grúa pórtico de 250 toneladas de capacidad. Las dovelas han sido fabricadas mediante el sistema de dovela conjugada, que utiliza cada dovela como encofrado de la siguiente, consiguiendo así que entre ellas la unión sea perfecta. La geometría de cada dovela es variable para adaptar el tablero al trazado de la autovía. Ello requiere un control topográfico de fabricación muy riguroso, con una tolerancia menor de 1/10 de milímetro. En su elaboración se han empleado hormigones de entre 50 y 80 megapascales de resistencia, dependiendo de las zonas del puente. La cimentación del puente sobre el Danubio ha sido uno de los principales retos de la obra, tanto en cuanto a su proyecto como a su ejecución, debido a la falta de información geotécnica completa y a la dificultad de posicionar los pilotes en el cauce del río. A ello se sumaba, además, la gran variación del nivel del agua entre el estiaje y las máximas avenidas, que podía llegar a ser hasta de 11 metros. Para su diseño final se realizó una campaña de detección de explosivos o barcos hundidos en la zona de influencia y otra geotécnica adicional en toda la traza del puente, con sondeos de hasta 100 metros de profundidad en la ubicación de cada pila del canal navegable. Los pilotes se perforaron utilizando lodos bentoníticos y con camisa perdida de 12 milímetros de espesor, de una longitud variable entre 12 y 35 metros. Una vez finalizada la excavación, se procedía a la recirculación y limpieza de la bentonita mediante sistema de airlift, proceso que duraba entre 2 y 3 horas, dependiendo de la longitud del pilote. Posteriormente se introducía la armadura en tramos de 12 metros, unidos mediante soldadura, y se realizaba un último airlift previo al hormigonado. La cimentación de las pilas del canal no navegable se hizo al abrigo de un recinto circular de tablestacas de 25 metros de diámetro. Para ello se ejecutó previamente una península con un camino de acceso a todas las pilas. Los pilotes en el canal navegable, que son los de mayor profundidad, hasta 80 metros, se llevaron a cabo con los equipos sobre pontonas, lo que dificultó mucho tanto las maniobras de ejecución como las de replanteo. Uno de los grandes logros de esta etapa fue desarrollar fórmulas de hormigón con 450 kilos de cemento y una trabajabilidad de 3-4 horas, con el fin de que llegara en condiciones óptimas a la zona de vertido y se evitaran cortes en los pilotes. Los del canal no navegable, con un volumen de 640 metros cúbicos de hormigón, se ejecutaron de un solo hormigonado.
Los del canal navegable, con un volumen de 2.350 metros cúbicos de hormigón, se ejecutaron en 2 fases. Estos encepados llevan un pretensado longitudinal y transversal para el anclaje de las defensas contra el impacto de barcos que se instalaron posteriormente. Las defensas provenían del parque de prefabricados cercano, transportadas desde allí por el río mediante pontonas, y se izaban con equipos de heavy lifting, incorporados a un pórtico metálico diseñado al efecto. Una vez izada la defensa, se tesaba a través del encepado para fijarla en su posición final, arriostrándolas posteriormente a todas entre sí, con 3 niveles de zunchos de hormigón ejecutados in situ, haciendo de todo el sistema un bloque resistente al impacto de barcos. Las pilas del canal no navegable rematan en una cabeza macizada sobre la que apoya el tablero mediante apoyos esféricos y guía longitudinal. En las pilas del canal navegable, sin embargo, el tablero se empotra en ellas, con un hormigonado en segunda fase entre tablero y pila. De la cabeza de las pilas del canal navegable arrancan 2 pilonos laterales macizos, de 22 metros de altura, de geometría variable y fuertemente armados, donde se alojará la silla, el elemento pretensado que sustentará los tirantes extradosados del sistema desarrollado por BBR para la obra. La silla consta de unos tubos metálicos galvanizados, curvos, dispuestos en el interior de los pilonos, que se pretensan antes de anclar en ellos los tirantes del extradosado. Lo novedoso y absolutamente revolucionario de este sistema es que al estar los tubos pretensados, cuando los cables del extradosado tiren en sentido contrario, no se producirán las oscilaciones de tensión habituales en los tendones. Y esto es primordial en un elemento de tan difícil sustitución. La unión de los puntales con el tablero se realiza mediante un diafragma hormigonado in situ de gran complejidad en su ejecución por la precisión necesaria tanto en el montaje del encofrado como de la ferralla, que está plagada de manguitos. Para la ejecución de las pilas, FCC ha dispuesto de 4 grúas torre de 70 metros de pluma procedentes de su parque de maquinaria. En el canal no navegable, las dovelas llegaban por carretera y se posicionaban en el tablero a la cola de una ciembra autolanzable que las iba colocando en voladizos sucesivos sobre cada pila. Se colocaron así 300 unidades con un peso máximo de 100 toneladas. Las dovelas se prefabricaban con unos mogotes interiores junto a los hastiales que se utilizaban para unir unas con otras provisionalmente con barras pretensadas. Una vez colocadas las dovelas correspondientes a cada pila, se reposicionaba el tramo completo mediante 4 gatos hidráulicos ubicados en la cabeza de la pila. Después, cada tramo se unía al anterior, ejecutando in situ una dovela de cierre, y a continuación se realizaba el pretensado interior definitivo. Las alas exteriores del tablero se ejecutaron también in situ mediante carros deslizantes que apoyaban sobre el cajón central. Debido a la anchura del tablero, esto se realizó en 2 fases. La primera desde el cajón central hasta la conexión de los jabalcones al tablero, y la segunda desde el borde de la fase anterior hasta los extremos del tablero. En el canal navegable, la realización del tablero necesitó, debido a su singularidad y complejidad, un enorme trabajo previo de ingeniería en el desarrollo de los equipos de izado y los procedimientos de ejecución, así como en el desarrollo y adaptación del sistema de pretensado y extradosado. En este caso, las dovelas, que traían ya de fábrica parte de las alas, llegaban por el río, cargadas en pontona, y se posicionaban al lado de la pila. Las 10 primeras se izaron mediante un sistema compuesto por una estructura metálica anclada a los pilonos y un cabrestante con carriles que deslizaba por ella. Las 2 primeras se colocaron sobre gatos de recolocación del tablero y se arriostraron a la cabeza de la pila con un pretensado vertical. Una vez colocadas las 8 restantes, se recolocó de nuevo el conjunto mediante 4 gatos de 1.700 toneladas cada uno. Después se desmontó la estructura de izado de las dovelas y se unió el tablero con los puntales y la cabeza de la pila, haciendo que todos ellos, pila, puntales y tablero, trabajaran de forma monolítica.
A continuación se montó un carro móvil de izado de dovelas que, circulando sobre las dovelas ya montadas, sería el encargado de izar el resto de dovelas del tramo. El proceso de izado de una pareja de dovelas tenía una duración de 16 horas, pero el ciclo completo de su colocación, junto con los 4 cables del extradosado que irían con ellas, llevaba entre 3 y 4 días trabajando las 24 horas, dependiendo de la longitud del tirante y del número de cordones, y consistía en, con el carro anclado en uno de los lados, se izaba la dovela de ese lado. Se aplicaba una resina en el paramento de la dovela anterior colocada y una vez ambas en contacto, se unían provisionalmente mediante barras pretensadas. Se desplazaba el carro sobre el tablero y se anclaba en el otro lado. Se izaba la dovela de ese lado, uniéndola a la anterior del modo ya mencionado. Se enfilaba y tesaba el pretensado definitivo de las dovelas por el interior del tablero. Se hormigonaba in situ, empleando carros de alas independientes, lo que quedaba de las alas de las dovelas anteriores. Desde la parte superior del tablero se izaban los tirantes del extradosado, anclándolos en la silla del pilono e introduciéndolos en el tablero. Alcanzada la resistencia necesaria del hormigón, se tesaban con gato unifilar desde la losa superior de la dovela de anclaje. Una vez terminada la instalación de las 42 dovelas del tramo, se procedía a su unión con el tramo anterior. Para ello se suspendía del carro, entre ambos tramos, una dovela prefabricada de 3,18 metros de longitud y se ejecutaban in situ 2 dovelas de cierre de 50 centímetros, de tal manera que cuadrase perfectamente la geometría en el cierre. Después de la unión provisional con barras pretensadas, se unían definitivamente al tablero por medio del pretensado de continuidad interior. En la zona próxima a la orilla rumana se ejecutó el cajón central in situ, sustentado por una cimbra porticada y 2 pilas provisionales. Este tramo de 52 metros de longitud se apoyó sobre un sistema de gatos para su descenso posterior, de manera que pudiera realizarse la conexión con el tablero de dovelas prefabricadas. Las alas del tablero en esta zona se ejecutaron con carros deslizantes sobre el cajón central. Finalizado por completo el tablero, se realizaron los trabajos de acabado y montaje de instalaciones del puente, así como la disposición de la vía sobre balasto, utilizando contracarril en toda su longitud. Uno de los elementos más complejos en el diseño del puente, debido a los movimientos, han sido las juntas de dilatación en los estribos, tanto las de carretera como las ferroviarias, siendo estas últimas las de mayor dificultad por los parámetros requeridos para la circulación de los trenes a 160 km por hora. La del lado búlgaro en concreto, además de ser una de las mayores del mundo, añade la complicación adicional de estar en curva. Con este magnífico puente, tanto por sus dimensiones como por su funcionalidad, robustez, calidad y estética, que cruza un no menos magnífico río y uno de los principales obstáculos naturales de Centro Europa, FCC Construcción ha dado continuidad a una estratégica ruta de transporte de más de 2.000 kilómetros, que va desde Dresde, en Alemania, hasta Estambul, en Turquía. El puente ha sido ejecutado con procedimientos propios de FCC Construcción, tanto en la prefabricación de elementos como en los sistemas de montaje, lo cual ha permitido alcanzar velocidades de ejecución 3 o 4 veces superiores a los métodos convencionales, además de un acabado de gran calidad, velando en todo momento por la seguridad de los trabajadores. Se trata de una impresionante obra de ingeniería que ha supuesto, una vez más, demostrar que FCC Construcción puede superar cualquier reto que se le presente, haciendo más cómoda la vida de los que en ella han confiado, gracias a la preparación y dedicación de su personal de obra, así como a la calidad indiscutible y el apoyo permanente de sus servicios técnicos.